Feritriperos, me vine al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, raza, justo en el kilómetro 100 de la carretera 57, entre Saltillo y Monclova, está una ex hacienda. Acuérdense, mes revolucionario, noviembre. Vamos a platicarles de una historia impresionante que pasó aquí en el noreste de México y no quise dejar de invitar a mi compadre, el cronista norestense, Hernán Blanco, para que nos hable al respecto. Venga, raza. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está la racita feritripera? Compadre, pues dicen, ¿qué onda? ¿Se pelearon? ¿Por qué ya no funciona? Estábamos hasta el chango de jale. Así es, y estamos, pero pues nos damos el tiempo para seguirles dando contenido de calidad y para que estén bien nutridos sobre qué ha pasado en cada rincón del noreste de México. Exactamente, compadre. Y hoy nos vinimos al mero desierto, compadre. Una extensión del desierto de Chihuahua que llega hasta Coahuila, que llega hasta Nuevo León inclusive, compadre. Así es. Y hoy aquí en el medio de la nada está este hermoso lugar, lleno de tanta historia. Raza, pues nos encontramos en la hacienda de Guadalupe. Ok. Se llama hacienda de Guadalupe porque es lo que le da el origen a que el plan se llame así. Exactamente, esta hacienda está entre la mitad de Monclova y Ramos Arizpe, Coahuila. Entonces es en este punto donde Venustiano Carranza se reúne con 70 generales, ¿ok? Y formulan el plan de Guadalupe. Acompáñenos para darles el tour por lo que es esta hacienda. La gente como tal, racita, cree que esta hacienda se hizo en la revolución. Hombre, la hacienda es más vieja. Nada más que aquí es donde ellos se reúnen. Okay. Estamos hablando de que se reúnen no en 1910. Esto del plan de Guadalupe se establece en 1913. ¿Cuándo se establece el plan de Guadalupe? Cuando Venustiano Carranza desconoce el gobierno de Victoriano Huerta, quien traiciona y asesina a Madero y se instaura en el poder. Ok, entonces eso tomó fuerza para seguir la revolución. Así es como que el segundo aire que tiene la revolución en todo México y la toma por las manos Venustiano Carranza, quien con este plan se le reconoce como el general del ejército constitucionalista. Esto es desde su año. La hacienda como tal está conservada de manera original. Sí, compadre. Se ven los durmientes, mira, aquí es madera. Wow, me encanta, me encanta. Fíjate, Farid, ¿te acuerdas que en ocasiones anteriores hemos visto la arquitectura norestense, sobre todo en Nuevo León, como las cosas de allá se hacían de sillar completamente, les hacían aquí un escalón para evitar que los muros se colapsaran o tuvieran asentamiento? Bueno, cuando las construcciones eran muy largas, se les hace esta especie de estructura o de dique para evitar que las construcciones se vinieran hacia adelante. Si te checas, esta hacienda tiene un trazo recto, o sea, es una construcción hecha... Pero voltea, ya se ve pandeado ahí, Así donde es. no hay, se ve pandeado donde se empezó a caer. Así es, incluso aquí en este pedazo se ve inflado. Sí. Y este tipo de diques evitaban que las construcciones se colapsaran. ¿Cómo cambia la arquitectura? De un lugar a otro, ¿verdad? Así es, y estamos a escasos 150 kilómetros de la ciudad de Monterrey. Nada más. Puerta ancha, raza, en una hacienda, era significado de que por aquí pasaban las carretas y los caballos. ¿Era la entrada? Y la otra forma de saberlo, pues aquí están los corrales, con el establo, las caballeritas. Ahí se alcanza a ver todavía la madera de lo que eran los establos, las famosas trancas. No, y se ve que son un chorro de establo, o sea... Sí, pues la hacienda era muy próspera. Esta hacienda se dedicaba a la agricultura, a la ganadería y al ganado de exporta. Era de las pocas haciendas que exportaban ganado a otros lados. Fíjate, y hablando de 1900, La hacienda tiene poco más de 150 años. fíjate nada más. Es una hacienda muy, muy antigua. Pues aquí, si te portabas mal, compadre, Aquí se encerraban. y te quedabas, compadre. Sí es, tomemos en cuenta que cuando se firma el plan de Guadalupe, pues también sirvió como base militar durante algunos meses esta hacienda, donde se establecieron los militares quienes encabezaron el ejército constitucionalista. Entonces aquí tuvieron varios. Aquí tuvieron a varios que se portaban mal, compadre. Esta es, tengo entendido que esta era la tienda de raya. Inclusive creo que aquí todavía se observan algunos elementos de la tienda de raya, como lo era el almacén y lo eran los aparadores donde se acomodaban las tiendas que les vendían a los mismos trabajadores. Es lo que iba a decir, compadre, que para aquellos que no supieran qué es la tienda de raya, era lo que se le vendía a los trabajadores, porque si vimos todas esas casas, pues son más de que 40 casitas. Así es. Pues en cada una de esas casitas eran los trabajadores que vivían en esta hacienda y los que hacían que esta hacienda funcionara, ¿verdad? Así es. Como dato referente, raza, una hacienda se compone de algunos elementos. Son las casas de los trabajadores, son las caballerizas o establos,
es la casa grande, que es donde vivían los propietarios de la hacienda, es la capilla, la tienda de raya, que era de donde se abastecían los trabajadores, y el otro punto importante era la troje, que era donde se guardaban los granos o la producción agrícola que se hacía en la hacienda. Y te falta un dato. Según yo, lo que he visto, que también todas las estructuras de las haciendas son como una herradura. Ah, sí, incluso las casas antiguas también se hacían de esta forma, que el patio quedaba de manera central. El patio estaba para saber quién venía y quién entraba a la hacienda. Tenías una vista estratégica. Fíjate, por algo existen las cosas. Pero bueno, compadre, ya hablando de contexto histórico, explícame algo. El que inicia la revolución es Francisco I. Madero. Así es. En 1910. Así es. Pero él lo inicia con otro plan. Es un plan de Es el plan de San Luis, así es. En San Luis Potosí. Se llama plan de San Luis porque él se exilia en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Ándale, Ese mira. eso es un dato histórico bien relevante para que sepan, raza. Todos creen que es plan de San Luis porque se establece en San Luis Potosí. No, Yo pensé. Francisco I. Madero es arrestado y él va y se exilia a la ciudad de San Luis, Missouri, desde donde proclama el plan de San Luis. Ok, en 1910. Así es. Y ahí empieza la revolución. Así es. ¿Y qué tiene que ver con Venustiano Carranza en 3 años después? Ok, Francisco I. Madero inicia la revolución en 1910. Se instala como presidente y es traicionado por Victoriano Huerta durante la Decena Trágica, que es donde es asesinado. Victoriano Huerta, al ser un dictador, revive ante todos los mexicanos resentidos y deseosos de un México mejor, la esperanza de volver a cambiar la política del país. Y es por ello que Venustiano Carranza se reúne y crean el Plan de Guadalupe. Pero era un plan muy diferente al Plan de San Luis, que es lo que preguntas, ya que el Plan de San Luis tenía una agenda política y de visitas en diferentes partes del país, y el Plan de Guadalupe era un plan meramente político que constaba de 7 artículos, cuyo principal objetivo era derrocar al gobierno de Victoriano Huerta y elevar a Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista. De hecho, raza, en esta hacienda, como les digo, aquí adentro se firmó el plan, podemos ver la herradura arriba del salón de que esta hacienda perteneció a un militar. Okay. Ese elemento que se ve arriba, esa herradura, es una herradura de un grado militar. Así que probablemente el propietario de esta hacienda era alguien que fue amigo de Venustiano Carranza, ya que todos sabemos que Venustiano Carranza pues siempre sirvió al servicio de la defensa de nuestro país. Pues sí, y considerando que él vivía en Cuatro Ciénegas, pues yo creo que dijo, ¿sabes qué, compadre? No batallen, vénganse todas las 57, camino natural. Así es. Y pasando Saltillo, pasando Ramos Arizpe en el kilómetro 100, ahí te veo en la hacienda de Guadalupe. Así es, además tiene mucha lógica. Sí, porque geográficamente está porque accesible. Venían muchos generales y capitanes. Por ejemplo, dentro de ellos venía Lucio Blanco, que es de Galeana, Nuevo León. O sea, es la vía natural. Ya. Si tú la ves, es una vía natural. Se viene gente de Zacatecas, viene gente de Saltillo, viene gente como dices tú, de Piedras Negras, de Cuatro Ciénegas, viene gente de Nuevo León. Es un punto estratégico para juntarlos. Fíjate, estuvo bien pensado. Y bueno, pues entonces aquí en esta hacienda hubieron cosas históricas y me encanta que nos des la visita, que nos des toda esta explicación. Ahorita le haces un close-up a esa herradura para que la vea la racita feritripera. Y veamos allá también, me intrigan esos escalones, ¿para dónde van? Compadre? Vamos a seguir viendo. Esta hacienda era una hacienda bien amplia y bien vasta. Es una hacienda que remarcó a los límites de Ramos Arizpe, porque todavía estamos en Ramos Arizpe, pero ya aquí unos 30 kilómetros para adelante ya estamos en Monclova, Hollywood. Sigamos. Entonces aquí, esta era la presa, aquí tenían agua para la misma atención de la gente que vivía aquí y también para el riego y todo lo que fabricaban, ¿no? Así es, además esta presa también fungía como abastecimiento de agua para toda la agricultura. Recordemos que esta hacienda era una hacienda con una producción agrícola muy vasta. Aquí podemos ver cómo se ve el labio de la presa que crea el hombre para desviar el agua hacia un canal, que era el que le daba riego a todas las cosechas. Tengo entendido, compadre, que ahora que fue el 100 aniversario de la revolución, así es, hicieron este detalle, porque aquí juntaron al gobierno
Y vino el presidente actual en aquella época, fue todavía Felipe Calderón. Así es. Porque fue en el 2010. Así es. De hecho, raza, cuando quieran agarrar ruta turística, en la carretera 57 hay unos letreros que dicen ruta Bicentenario o ruta Centenario. Ok. Bicentenario es porque casualmente la revolución ocurre casi a los 100 años que ocurre la independencia, y con esos letreros ubicamos puntos específicos de hechos que hay sobre este camino. Ah, perfecto. Pues vamos a ver, porque acuérdense, aquí estamos viendo un obelisco, y cuando hay un obelisco es que pasó algo importante, ¿verdad? Así es. Pues miren, raza, mira, Farid, como te dije, llega Venustiano Carranza con 70 capitanes y Ajá. generales. Ajá. Y es aquí en este obelisco donde se le rinde homenaje a todos los generales y a todos los coroneles, subtenientes y tenientes, en pocas palabras, a todos los militares que le dan la encomienda a Venustiano Carranza de representarlos como el jefe del ejército constitucionalista. Y podemos ver que dentro de los tenientes coroneles está Lucio Blanco, quien es de Nuevo León. Vete. Ay, no es nada tuyo. Hernán Blanco. Pues dicen. El plan de Guadalupe eran 7 demandas, 7 artículos muy específicos a este plan político. Y era el 1, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. El 2, se desconoce también a los poderes legislativo y judicial de la Federación. El tercero decía que se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes que forman la actual administración 30 días después de la publicación de este plan. 4. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, a quien lo hubiere sustituido en el mando. 5. Al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará primeramente del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza o quien lo hubiese sustituido en el mando. 6. El presidente interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiese sido electo. 7. El ciudadano que funja como primer jefe del ejército constitucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieran reconocido al de Huerta, asumirá el cargo del gobernador provisional y convocará elecciones locales después de que haya tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hayan sido electos para desempeñar los altos poderes de la federación, como previene la base anterior. Pues compadrito, ¿qué tan importante es esto? Pues así de fácil, que gracias a este plan, gracias a esta reunión que pasó aquí, es que hoy en día nosotros los mexicanos tenemos derechos y obligaciones, porque Venustiano Carranza se hace presidente de la República y crea la Carta Magna en 1917, nuestra Constitución, que hoy en día rige a todo ser libre y soberano de México. Así es, y es bien importante, Fari y Racita Fari Tripera, que estudiamos este tema de la revolución. Todos decimos Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Pancho Villa, pero en cada rincón de cada parte, no solo del noreste, sino de todo el país, hubo una persona, cuando menos, que estuvo involucrada en este movimiento. Es bien importante, raza, que los conozcamos, porque como dices tú, fueron ellos, fueron héroes quienes nos dieron patria y quienes ahora, después de este movimiento, nos dieron derechos y nos dieron obligaciones y nos reconocieron como verdaderos mexicanos. Así yo le guiso un huevo. Raza, vamos a seguir conociendo Nuevo León, vamos a seguir reconociendo y conociendo todo lo que tenga el noreste de México. Hoy estamos en Coahuila y queremos saber qué opinas tú. Danos tu retroalimentación, escríbenos, recomiéndanos a dónde ir, a dónde nos reciben. ¿Por qué? Porque queremos conocer todo lo que tenemos de riquezas naturales, de tradiciones, de historia, compadre, de todo lo que nos envuelve al noreste de México. Él fue Hernán Blanco, mi cronista norestense. Siga al pendiente para más pariaventuras.